La criatura humana ha sido creada para la destrucción, para el aniquilamiento, es decir, para la muerte, o la criatura humana ha sido creada para la trascendencia. ¿Y en qué consiste esta trascendencia? ¿Cuál es el destino final del creyente? ¿Qué cosa es el cielo? ¿Qué es el infierno? ¿Qué es el purgatorio? ¿En qué consiste la celebración de todos los fieles difuntos? ¿Y cuál es la tradición en México, las fiestas, el folclore de las festividades y celebraciones de muertos? Todo esto y más hoy en un análisis profundo sobre la trascendencia de la muerte, hoy en el Pulso de la Fe, con la presencia siempre sabia del padre Mario Ángel Flores, especialista en historia de la Iglesia, hoy con nosotros. Acompáñenme. En efecto, ese es el tema de hoy, pues tenemos enfrente la celebración de todos los fieles difuntos, también la celebración de los inocentes, así que de esto hablaremos. También le presentaremos hoy la audiencia con el Papa Benedicto XVI, la bendición al final de este programa. Una riqueza de tema hoy. Para tratar esto, les sugiero que se quede con nosotros. Recibo con afecto al padre Mario Ángel Flores. Él es especialista en historia de la Iglesia, párroco en la parroquia de San Jacinto, en San Ángel, Tenanitla. Bienvenido, padre. Gracias por la invitación. Me da mucho gusto estar nuevamente en este espacio tan interesante para hablar con profundidad y yo diría con claridad sobre temas religiosos. Muchas gracias. Porque hoy pues se abordan en una forma tan confusa que más que ayudarnos a mirar con la profundidad de la vida cristiana, muchas veces quedamos en confusión, ¿verdad? En tantos espacios que hay para hablar de estos temas. En cambio, me da la impresión que aquí el Pulso de la Fe es un espacio muy valorado para hablar de nuestra fe. Gracias a los invitados, padre Mario Ángel. Bueno. Bueno, en los días que están por venir, en los supermercados las cajeras se visten de fantasmas y de Dráculas y los meseros también. Y hay toda esta apariencia de una festividad pagana que surge, parece ser que en Inglaterra, ya nos dirás tú, y que se le llama Halloween, ¿no? Momias, vampiros, Dráculas, etcétera. Pero ¿por qué queda junto a la celebración litúrgica de los fieles difuntos y por qué junto a la fiesta de muertos de México? ¿Hablamos de las tres? Sí, yo creo que se puede entender el tema que es común, pero la sensibilidad es distinta y el significado tendremos que iluminarlo a la luz del mensaje cristiano. Por ejemplo, en relación al por qué quedan juntos. Bueno, son tradiciones que, como muchas otras, en culturas antiguas, hay una cierta coincidencia para recordar un hecho, en este caso la muerte. Estamos hablando de las culturas europeas antiguas entre los bárbaros, los pueblos bárbaros, y especialmente los nórdicos, los países actualmente nórdicos, Dinamarca, Suecia, Inglaterra misma, ¿verdad? Esos países un poco más hacia la parte nórdica y que está más ligado a ciertas costumbres paganas donde el recordar a los muertos era recordar un mundo un poco de horror, de temor, de peligro. Después vendrá el mensaje cristiano, que retoma en esas fechas. La Iglesia Católica ha sido un poquito así a lo largo de los siglos, retomar lo que de manera natural celebran las culturas para darle un sentido cristiano. Y entonces ya desde los tiempos medievales vamos encontrando también una conjunción de fechas, no de significados, porque para el cristiano la muerte tendrá otro sentido. Pero cuando llegamos al encuentro del cristianismo con las culturas precolombinas, con nuestros antepasados,
encontramos que también tienen su fecha para la celebración de los antepasados, de los muertos. Y Y ciudades. hay una coincidencia en fechas. Entonces, viene a ser simplemente la coincidencia en calendarios, pero se le va a dar también un sentido nuevo. Los mexicanos le construimos ciudades a los muertos antes de conocer a Cristo y el cristianismo. Ahí está Mitla, en Oaxaca, ¿no? Sí. Esa ciudad que es una necrópolis, como encontramos necrópolis también en la Roma imperial y en la Roma pagana. Y un culto, Padre Mario Ángel, ¿no crees como que muy similar? Como que aquellos antiguos romanos de la Roma imperial, paganos, llevaban el refrigerium o el Sí, refrigerio sí, para comer abajo, ¿no? En las catacumbas, junto con su muerto. Las familias se reunían ahí, sacaban la comida así del es. refrigerio y comían con el muerto. Y en México no vemos todavía en los panteones que hay gente que lleva mariachis, comida, se sientan en la tumba y comen con su muerto. Claro, son expresiones comunes a las distintas culturas. Y es que es parte de nuestra realidad humana. No Y se dejarlos ir. expresa en no tanto no dejarlos ir, estar convencidos de que ellos, aunque ya se han ido, de alguna forma permanecen. No solo en el recuerdo entre nosotros, sino permanecen en la vida en otra dimensión. Esta es una manera de entenderlo y de reunirnos en algún momento. Aquellos que ya no están, un día nos reencontramos, nos convocamos y compartimos unos instantes. ¿Será la presencia de ausencia? Es el anhelo de eternidad que hay en Mm. el hombre. Es decir, los que se han ido no han muerto y nosotros tampoco moriremos. Es el deseo de permanencia, es el deseo de eternidad, es el deseo de trascender a la muerte. Y en las culturas ha habido siempre ese deseo, ese anhelo. Desde el punto de vista cristiano, hay no solo un anhelo, hay una respuesta en Cristo, la resurrección, que viene a darle un sentido más profundo a lo que es una intuición, a lo que es un deseo, a lo que es una necesidad existencial en el hombre de todas las culturas. Te voy a hacer una pregunta que yo sé que es mucho del público que nos ve. Ya que hablas de la resurrección en Cristo y que la muerte queda vencida a partir de la resurrección de Cristo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Dirá San Pablo así muy retador, ¿no? O sea, Cristo ha resucitado y ahora ¿qué ha pasado contigo, con la muerte? Antes de esto, ¿qué sucedía con el ser humano? En la tradición judía van al seno de Abraham, ¿no? ¿Qué es eso? Y en la tradición cristiana, antes de la resurrección de Cristo, ¿qué? ¿Cuál era el destino? Bueno, en la tradición cristiana la respuesta es el seno de Abraham, es el espacio de espera para la redención que vendrá en la plenitud de los tiempos. Pero es un espacio de espera que está más allá de nuestra realidad temporal. Nosotros podemos decir temporalmente antes y después, pero el que ha muerto simplemente está, no es ni antes ni después. Es ya una expresión filosófico-teológica, ¿verdad? Pero quiere decir que los que vivieron antes de Cristo y los que vivimos después de Él, todos somos redimidos por Él. Es decir, el acontecimiento salvífico de la cruz no lo puede contener el tiempo. No lo contiene el tiempo. Se sale del tiempo y se hace presente en el antes, en el ahora y en el futuro. De hecho, San Pedro en su carta que conservamos en el Nuevo Testamento nos habla como el primer espacio en el que se experimenta la redención de Cristo son los ínferos, que algunos malentienden, los infiernos, bajó a los infiernos. No habla de ese otro concepto de infiernos de muerte eterna, sino habla de los lugares inferiores, ¿verdad? Donde precisamente muchas culturas
ubicaban ese espacio de los muertos. Entonces Cristo llega para la redención de los que están en esa espera en los lugares inferiores. Es en la vigilia pascual, la máxima celebración de la fe, ¿sí? El sábado santo, en las primeras horas del domingo o en la noche del sábado, ¿es en la vigilia pascual o es en la liturgia de las horas donde se dice que Cristo baja a los infiernos y se encuentra con Adán y le dice, levántate, tú que duermes? Sí, Es es en la liturgia. en la vigilia pascual. ¿Qué es esto, Padre? ¿Adán es el Adán histórico o es el Adán que somos tú y yo y Mira, todo aquel que nos ve? es el Adán que son todos los antepasados. Es el Adán, Adán es el hombre, Eva es la madre de todos los vivientes. Es el Adán que representa a los primeros hombres, es el Adán que está antes de Cristo, es el Adán y Eva que es la humanidad. No solo pensemos en una persona, con toda la carga simbólica que tiene y toda la importancia que tiene, sino es la humanidad, ¿no? Que siempre ha anhelado, como lo vemos en esas costumbres. Ahora hablábamos de Europa y de América, pero lo mismo podríamos irnos por todas las culturas de todos los tiempos. El hombre tiene en sí mismo ese anhelo y esa intuición, no le llamaríamos certeza, pero una intuición de que la vida no puede terminar en la muerte. El abismo es infranqueable, es decir, pueden regresar a este mundo desde el pulso de la fe, ¿no? Desde la perspectiva de la fe. Hay un posible regreso, hay una cierta estancia, como que todavía están aquí los espíritus, los fantasmas, y de pronto ya se van. ¿Hay regreso o de plano Mira, no hay conexión? yo creo que un regreso se puede dar, pero ya no por una decisión personal. Creo que alguien permite. Así. Y ese regreso no es como lo imaginamos en las tradiciones populares, ¿verdad? De que por aquí andan los fantasmas y de que aquel que ha muerto a lo mejor está en aquella habitación oscura, en el rincón, ¿verdad? Y ahí me voy a encontrar. O que vamos a un cementerio a medianoche y seguramente nos encontraremos con un montón de gente que ya murió. Esto no es posible. Esto es una imaginación que nos puede afectar y nos puede impactar y nos puede llevar hasta ver ciertas cosas que no hay. Pero eso es una impresión. La realidad es otra. Quien ha muerto ya no participa de esta realidad presente. Que pueda haber el regreso de alguien será solo por algún motivo muy específico y providencial, pero no porque alguien quiera volver porque dejó pendiente alguna cuenta. Así, regreso, no. La muerte precisamente es esto. Ya no están aquí. Quien ha muerto definitivamente ha dejado de estar aquí. Si lo volvemos a ver, o una de dos, o no ha muerto, o es una impresión subjetiva. ¿Nos complicamos? Vamos a complicarnos. ¿Qué muere? ¿El cuerpo? ¿El alma? ¿El espíritu? ¿Somos dos? ¿Somos una dualidad, cuerpo y alma? ¿O verdaderamente muere cada uno de nosotros? Es decir, somos una unidad que muere totalmente y resucita. Tenemos esas narraciones que algunos dicen que al momento de morir se vieron desde arriba en el quirófano, ¿no? El cuerpo, y que vieron un túnel a lo lejos con una luz, con mucha tranquilidad, y que tuvieron la opción de ir hacia allá o regresar. Esto parecería que nos dijera, muere el cuerpo, porque el alma es inmortal. ¿Qué muere de nosotros? La muerte, desde el punto de vista cristiano y desde la filosofía y teología de nuestra enseñanza de fe, desde la enseñanza de Cristo, es la separación del alma y del cuerpo. Entonces, separación del alma. El alma es el principio vital.
Y el cuerpo sin alma es una realidad orgánica que entra en degradación. El cuerpo con alma es la persona entera. Entonces la muerte es separación. El alma queda incompleta porque necesita el cuerpo para ser plenamente hombre, y el cuerpo se va a un proceso ya de degradación. Esa es la muerte, separación de alma y cuerpo. Permanece el principio vital en una realidad distinta y el cuerpo pasa a ser parte de una realidad orgánica de esta vida que hoy tenemos. En la resurrección, el alma, que es inmortal, pregunto, ¿resucita en un cuerpo glorioso o simplemente llega a su destino? Es decir, regresa a su origen, que es el Padre Creador, o se va al purgatorio o al infierno. ¿Qué? ¿Es algo el infierno o el infierno es nada? Bueno, ahí hay muchas preguntas que hay Sí, que claro. contestar. Yo dije, nos vamos a complicar. Cada una por su lado. Mira, cuando hablamos de la resurrección, ¿qué es la resurrección? Hablábamos del alma, el principio vital, permanece más allá de esta realidad. Ahí es donde estamos diciendo, ya no está en esta realidad, pero la resurrección es ese principio vital, volver a infundir vida, la misma vida. Es como si dijéramos, el alma tiene un código propio, de tal manera que va a infundir vida a la materia orgánica, pero ahora glorificándola para una vida plena y perfecta. De tal forma que somos la misma persona, pero ahora perfeccionados. Resurrección, alma y cuerpo nuevamente unidos. Es decir, resucitaremos, bueno, yo espero y confío en ello, en un cuerpo glorioso o el alma sola. En griego No. es más fácil, el ánima, lo que anima. Lo que anima, Ajá. Sí, lo que anima, pero lo que mueve anima a nuestra realidad corporal, ¿verdad? Y la resurrección es volver a animar una realidad corporal. Podríamos plantearnos muchas preguntas, pero es que ya no existe esa realidad corporal, no, existe la materia, ahora nuevamente infundida de vida por el alma, y en ese mismo código personal los que resucitamos somos nosotros, cada uno de nosotros, en una realidad perfeccionada de la que poco podemos saber, hay que decirlo. No vamos a inventar cosas. Lo que vamos a poder hablar de la resurrección, solo podemos hacerlo a partir de Cristo resucitado. Él es el único que nos puede mostrar qué es la resurrección. Entonces, para ello hay que ir un poco al Evangelio, a la experiencia de los apóstoles, a la manifestación de Cristo ante ellos, y ahí estamos ante la posibilidad de hablar de nuestra futura resurrección. Bueno, pues vamos allá para hablar de eso. Hagamos una pausa. Regresamos. Le prometo que nos vamos a complicar más todavía, pues le preguntaré al padre Mario Ángel Flores qué significa eso de creo en la resurrección de la carne, ¿no? ¿Qué es esto? La resurrección de los muertos. ¿Habrá una resurrección de todos en conjunto o la resurrección es individual en un juicio final y particular? Hablaremos también sobre el destino, el cielo, el infierno, el purgatorio, alguna palabra sobre el limbo, que dicen que ya no es y nunca fue, pero cómo inició esa tradición. Y también le prometo que regresamos para ponernos un poco más suaves y hablar de las tradiciones, el folclor, las calaveritas de azúcar y el pan de muertos en nuestras tradiciones mexicanas que se pintan de amarillo con la flor de cempasúchitl. Regreso con esto y con más. Estamos en el Pulso de la Fe, continuamos. Hoy estamos hablando sobre la trascendencia de la muerte. Estamos hablando sobre el destino final, cielo, infierno, purgatorio, limbo. Pero también estamos hablando sobre nuestras tradiciones en torno
a la celebración de todos los fieles difuntos o la fiesta del Día de Muertos. Dicen algunos historiadores que cuando a Carlota Amalia, la esposa del entonces emperador Maximiliano de Habsburgo, le llevaron en un Día de Muertos de regalos, panes de muertos, calaveras de azúcar, cráneos de chocolate, y delante de ella se los comían, bueno, a esta mujer se le pusieron los cabellos de punta y dijo, ¿qué es esto? ¿Qué pueblo tan macabro, no? Se comen a la muerte. Y luego, no sé si ella habrá sabido de aquella canción que dice que en León, Guanajuato, la vida no vale nada, y está el grabador Posadas, que pinta a la calavera, bueno, la graba como una Catrina y con la representación de la muerte que en México es tan particular. Veamos esta nota que la producción de este programa hizo para usted sobre las tradiciones y la fiesta en México del Día de Muertos. En México, la celebración del Día de los Muertos es una mezcla de sensaciones, olores y colores. La representación por medio de caricaturas es una manera de presentar nuestro respeto por los difuntos de una manera que muchas veces resulta irónica. Las calaveras, que pueden ser de azúcar, chocolate o amaranto, con ojitos de papel brillante, el pan de muerto, las calacas móviles, los esqueletos y el papel calado con motivos afines, constituyen desde hace mucho tiempo una parte del folclore urbano y un vínculo con el festejo de Día de Muertos. Con el pan de muerto, que se acostumbra a montar para estas fechas, en los altares en honor de los fieles difuntos, nos comemos a la muerte, que es una forma más de darle la bienvenida sin miedo a la muerte. En un principio, este pan de muerto tuvo poca aceptación debido a las arraigadas tradiciones regionales que prácticamente no permitían la intromisión de una pieza proveniente del centro del país. Sin embargo, tras mejorar la receta y convertirla en una pieza de pan accesible, debido a que no lleva relleno costoso, poco a poco se ha ganado un lugar en nuestra mesa y nuestra tradición. Esto gracias a su consistencia esponjosa, escarchado de azúcar y su sabor naranja característico. Las ofrendas con motivo del Día de Muertos o de los fieles difuntos es una costumbre muy arraigada en la que se incluye el cempasúchil, ofrendas de platillos del gusto de la persona que se nos adelantó, velas para alumbrar su camino, entre muchos otros detalles, para hacer la estancia de nuestro visitante más placentera y así rendir culto a los seres queridos que han pasado a mejor vida. No, y hay alguien que si le regala a usted una calaverita de dulce, con su nombre aquí en la frente, se preocupa, ¿eh? Dice, ¿qué me estás deseando? Padre Mario Ángel Flores, ¿qué sucede? A ver, tú nos decías hace rato en el bloque anterior que el abismo es infranqueable, ¿no? Que no se puede regresar. Y por otro lado nos encontramos con las ofrendas, los altares de muertos, hay quien le llama altares, en donde se ponen allí los cigarritos, la cervecita, los gustos, los tamalitos del difunto, porque ese día regresa y... Bueno, esta es una idea... ¿Y come eso? Esta es una idea previa a la visión cristiana de la realidad y muy acorde a este tiempo y a estas culturas paganas que anhelan la eternidad y que buscan la eternidad y que saben de que debe haber una eternidad. Esa intuición que a pesar de todo no se ha cancelado en el ánimo del hombre. Y entonces pensar en nuestros antepasados es pensar en aquellos que conocimos y que de alguna forma deben estar todavía vivos. Y por eso, como los conocimos, les gustaban los tamalitos, pues aquí están, ¿verdad? Para convivir con ellos un momento. No les vamos a traer algo que odiaban porque no van a llegar, ¿verdad? Entonces, lo que ellos acostumbraban tener. Y entonces es como una especie de preparar un encuentro. Y yo creo que en ese sentido tiene algo muy propio de la sensibilidad cristiana, casi litúrgico, ¿verdad? Un encuentro donde hay detalles, donde hay signos, donde hay símbolos. Pero nuestra fe nos lleva mucho más allá que esto. En primer lugar, en la tradición cristiana no se rechaza de manera absoluta esta costumbre de nuestros antepasados, sino que se convierte en una expresión folclórica
donde el recuerdo de los antepasados, con todos esos detalles, ¿verdad?, que se ponen en los altares y esto, ya el altar mismo tiene cierta connotación cristiana, el recuerdo de ellos se convierte en oración. Es decir, más que encontrarnos con ellos, vamos a orar por ellos. Y entonces esa tradición tan propia de los tiempos no cristianos se puede vivir perfectamente en una sensibilidad cristiana. Efectivamente, mis padres, mis antepasados, los vamos a recordar en ese ambiente folclórico, pero fundamentalmente desde un clima de fe. La oración. Desde la perspectiva de fe, ¿cuál es el ideal en el 2 de noviembre? ¿La celebración eucarística? ¿Ofrecer la misa por los difuntos? Sí, porque la Eucaristía es el encuentro de unos y otros delante del único Dios, es decir, de los que estamos en el camino de la vida y de los que han concluido este camino de la vida, pero están también delante de Dios. Dice la Sagrada Escritura, para Dios todos estamos ante Él, ¿verdad?, los que vivimos aquí y los que ya no viven aquí, ¿verdad? Entonces, la Eucaristía es ese encuentro, todos delante del único Dios. Él nos ve a todos, nosotros contemplamos hacia Dios. Y la Eucaristía es ese encuentro en la oración de unos y otros en la fe. Ahora, perdón que te lo diga así tan prácticamente o técnicamente, ¿le sirve a los muertos que les mandemos decir misa? Bueno, la Eucaristía, hay que recordarlo, es el signo de nuestra redención. Es Cristo que se entregó en la cruz y nos deja un signo de esa entrega. El pan y el cáliz, toda su vida se entregó para nuestra salvación. Entonces, en el momento más importante de oración, que es la Santa Misa, es el momento propio para recordar en la presencia de Dios, para pedir por ellos ante Dios, para invocar la redención de Dios en aquellos que pues seguirán en ese camino hacia la plenitud de la vida y deben llegar un día a ella por la misericordia de Dios. Entonces, ¿cuál es nuestro vínculo? Vuelvo a decir, nuestro vínculo de unidad con ellos, la oración. ¿Y cuál es la oración más importante? La Eucaristía. Y si están en el purgatorio y nosotros celebramos la Eucaristía por ellos, ¿sirve para que ya salgan de ahí y entren a disfrutar del Padre? Sirve para seguir invocando la misericordia de Dios y la redención de Cristo hacia ellos. Sirve la oración como una especie de encuentro gratificante, amistoso, ¿verdad?, desde el que recuerda con confianza la vida de quienes ya no están aquí y pone en manos de Cristo todo su recuerdo y toda su confianza. Entonces, es pedir esas gracias que vienen de Cristo. Él es el único que nos da la salvación. Y en este sentido podríamos hablar entonces de nuestro camino hacia la plenitud de la vida, que teológicamente podemos hablar de el purgatorio, pero no solo pensemos del purgatorio como un espacio, ¿verdad?, Como un lugar. como un lugar. El purgatorio es un camino hacia la plenitud de la vida y ese camino lo podemos estar viviendo desde aquí y lo podemos estar viviendo más allá de el momento de la muerte. Entonces son como dos formas de entender un mismo hecho. Purgatorio quiere decir purificación. Y San Pablo dice en sus cartas que el sufrimiento puede ser parte de nuestro camino unidos a Cristo para alcanzar la plena redención. ¿Qué quiere decir esto? Pues es parte de nuestro purgatorio. A ver, Padre Mario Ángel, te voy a decir también una expresión muy cotidiana y un concepto que anda por ahí, ¿no? Una persona que está en una agonía o en una fase terminal de una enfermedad, el típico caso de un cáncer, ¿no? Y que lleva ya un mes o dos
Y la expresión es muy cotidiana, ¿no? El Señor le está purificando aquí. Y hay quien dice, sí, el purgatorio aquí es mejor que allá, ¿no? Entonces, está en este sufrimiento, está en este alargamiento de su agonía como una especie de purificación para que a partir de esto se santifique y cuando muera resucite, como diría el Señor, no es otra cosa la muerte, sino el paso de esta vida al Padre. De esta vida al Padre, ¿Es claro. posible eso? Pues mira, no nos toca a nosotros ni lo podemos decir si es mejor aquí o es mejor allá, el purgatorio. Pero sí podemos entender desde nuestra mirada de fe que el sufrimiento no es inútil, no es absurdo, aunque nos parezca absolutamente incomprensible. En el plan de Dios puede tener también un sentido para nuestra plena purificación. Entonces, el sufrimiento entendido así, debemos contemplarlo también con respeto. O sea, nosotros no vamos a provocar el sufrimiento, esto es otra cosa. No vamos a producir el sufrimiento, vamos a entender, a tratar de entender cuando este es inevitable. Ahí es cuando tiene un sentido teológico. Si yo me procuro un sufrimiento, tal vez no tenga ningún sentido. Pero si yo entiendo y asumo que una enfermedad incurable aquí está, y he luchado y hemos tratado de superarlo, y ya no hay nada que hacer, entonces ahí empieza, vamos a tratar de ver cuál es entonces su sentido en el camino de la vida. Me voy a poner un poco más teológico. A ver, tú acabas de decir, Padre Mario Ángel Flores, que el purgatorio no es un lugar, no es un espacio, ¿no? Si algo nos define como personas, como criaturas históricas, es precisamente el espacio y el tiempo, ¿no? La representación en una lápida es genial, una fecha de nacimiento y una fecha de muerte, ¿no? Ahí está el tiempo. El arco de la vida. Sí, delimitados por ese tiempo, el tiempo nos contiene. Y si le pones una ciudad, ¿no? México DF, por ejemplo, en la misma lápida, pues ahí está la representación. Este estuvo limitado por el tiempo y por el espacio. Bueno, si el purgatorio no es tiempo y espacio, ¿qué el purgatorio no pudiese ser algo así como la experimentación propia de todo el daño, mal y tristeza y sufrimiento que ocasionamos a los demás en la vida, experimentarlo y vivirlo en uno mismo? Claro. ¿Sí? Sí, es una Entonces, experiencia. peor de lo que nos lo imaginamos. Es una experiencia, es una situación. O sea, no solo debemos pensarlo como un lugar. Esto es una representación muy sencilla, popular, a veces hasta ingenua, ¿verdad? Pensar en las imágenes del purgatorio. Pero cuando se dice teológicamente que no es como un lugar así espacial y temporal, no se quiere decir que no existe, es una experiencia intensa, personal, que se tiene en una realidad distinta, el alma separada del cuerpo, o bien el alma todavía en el cuerpo, la enfermedad, la limitación humana, el dolor, el sufrimiento, que no solamente es físico, también es moral, es espiritual. Entonces parte de nuestro camino hacia Dios. Yo quiero recordar la experiencia de un gran hombre, sin duda un santo, Juan Pablo II, y que sin embargo tuvo que vivir un sufrimiento intenso. Y sus últimas palabras fueron: déjenme ir al Padre. ¿Verdad? Es decir, ha concluido su camino y en esa certeza y confianza de lo que Cristo nos propone, él sabe que ahora su paso siguiente es ir al Padre. Estaba seguro él de a dónde iba. Bueno, puede ser parte de la experiencia de los santos. Y ahora me hiciste pensar en una cosa, Padre. Precisamente el entonces sustituto de la Secretaría de Estado, Monseñor Leonardo Sandri, fue quien dio el aviso. Y lo dio, me has hecho caer en la cuenta, a partir de lo que dijo Juan Pablo II. Pues él dijo: hoy a las 21 horas con 37 minutos
nuestro amado Papa ha regresado a la casa del Padre, como Él lo pidió. Como Él lo Déjenme pidió. ir a la casa del Padre. Así es. Bueno, dice un amigo que si Dios nos abriera una rendijita y nos permitiera asomarnos a ver un momentito las lágrimas que hemos provocado, las tristezas, el mal, los daños, los sufrimientos que hemos hecho a los demás, depondríamos nuestra actitud inmediatamente, pues sería como asomarnos a nuestro purgatorio, ¿sí? Sí, asomarnos, pero es algo que de todas maneras vamos a vivir. Es la justicia de Dios, el juicio de Dios, es parte de ese camino también. Juicio universal, que es también juicio personal. Dios es amor y su amor es infinito, pero es un amor que no elimina la justicia. La justicia es camino hacia el amor de Dios. Pero ¿qué cuenta más, la justicia divina o la misericordia divina? Bueno, la justicia divina no se cancela, la misericordia divina prevalece. Quiere decir que ambas cosas son realidades, ¿no? No por una infinita misericordia se anula la justicia. La justicia, el juicio final, es parte de esta realidad que debemos entender cada uno de nosotros, que se comete el mal, el pecado, pero pues no se evita las consecuencias de ese pecado. El pecado es lo que hacemos y lo que es parte de nuestra responsabilidad. Es el pecado, no lo que no somos responsables, eso no, sino de aquello que somos responsables y debemos enfrentar nuestra propia responsabilidad. A ver, yo me imagino dos tipos de juicio final. Al Cristo que pintó Miguel Ángel en la Capilla Sixtina en el juicio final, así para descargar, ¿no? La el ira de castigo, Dios. la ira. Me lo imagino con una lista en la mano de aquí están todas tus culpas y todo lo que hiciste y todos tus pecados, a partir de esto serás juzgado. Pero me lo imagino también, como dice San Juan de la Cruz, a la tarde de la vida te examinarán en el amor. Me imagino entonces a Cristo con una lista de todos los actos de amor, de todas las buenas acciones, de todas las obras de caridad, de las veces que acariciamos y amamos, confortamos y perdonamos. ¿Y a si esa partir de lista esto, está en blanco? eso. O sea, ¿qué escribiste en tu vida, no? ¿Qué es lo Exacto. que busco a ti? ¿No supiste amar? Exacto. No hay nada que revisar en ti. Y ahí Oh, Señor, mis empieza. culpas, no, esas ya las olvidé. Y ahí empieza el juicio fuerte, ¿verdad? Decir, está la narración que Cristo mismo nos da en la parábola del juicio final, ¿verdad? Pero, Señor, ¿cómo es que yo no te ayudé cuando estabas en la cárcel? ¿Cómo es que...? No, bueno, es que cuando no lo hiciste, cuando no hiciste esto por amor, no lo hiciste conmigo. Pecado de omisión. Pecado de omisión y pecado de falta de amor. A ver, como dijera Santa Teresa del Niño Jesús, con las manos vacías. O sea, después de morir estaremos ante Dios con las manos vacías, como decía el Padre María Ángel Flores, con la lista en blanco. Hago una pausa, regreso para hablar de cielo, infierno, limbo y el sepulcro vacío. Con esto y con más volvemos. Sí, así lo escribe San Pablo, y es un texto esperanzador. Si vivimos en Cristo, reinaremos con Él. Si morimos en Cristo, viviremos con Él. ¿Alguna palabra, Padre Mario Ángel, sobre cielo, infierno
limbo. Bueno, el limbo, ¿somos o no somos? Bueno, podríamos hablar de dos realidades contrastantes: el infierno y el cielo. El cielo es participar de la vida plena, de la vida eterna, es el reino de Dios, es llegar ante su presencia, es alcanzar la incorruptibilidad y la glorificación. La vida eterna, la resurrección, el cielo. Mientras que como contraste está la posibilidad de que no lleguemos a ello y participemos entonces de una especie de muerte eterna. Habíamos dicho que la muerte es separación de alma y cuerpo. Entonces esto significaría como una especie del alma sin plenitud y en ausencia de Dios, muerte eterna, infierno, lejos de Dios, lejos de la realidad personal porque no hay resurrección y lejos de la plenitud de la vida, muerte eterna, infierno. Es una posibilidad de la que se habla en el mensaje de Cristo y en nuestra vida cristiana. No quiere decir que lo imaginemos también otra vez, ¿no? Como los artistas lo han pintado, como el sentido popular lo imagina. Estas son formas nada más de tratar de acercarnos a ello. La esencia es esta: o hay una presencia eterna ante Dios en plenitud personal, el cielo, el reino de Dios, resurrección, o puede existir la posibilidad por tanta maldad y fundamentalmente por el rechazo de Dios mismo de que no lleguemos a ello. Estas son las dos realidades. En medio hay lo que ya hemos platicado, el purgatorio, que es algo finalmente una experiencia personal pasajera, en orden a la participación de la vida plena, el reino de Dios. Pero hay una distinta que se ha planteado como un problema teológico: el limbo. El limbo quiere decir frontera. ¿Qué sucede con aquellos que no conocieron a Cristo, que no rechazaron a Dios, que fueron buenos pero no alcanzaron la redención? Entonces la reflexión teológica del medievo, sobre todo viene de esta parte, llega a decir, bueno, la misericordia de Dios no puede condenar a quien no fue malo, pero no recibió la redención en Cristo. Y entonces se queda en el límite, no está en el infierno, muerte eterna, pero no entra plenamente al cielo, glorificación, porque faltó la redención de Cristo. Esto, hay que decirlo, ha sido una respuesta teológica y tal vez limitada. Hoy el Concilio Vaticano II, hace ya 40 años, planteó una respuesta distinta cuando habla de las demás religiones. Dice, por caminos para nosotros desconocidos, o sea, no hay que ponernos en el lugar de Dios, eso le corresponde a Dios, la redención de Cristo también puede llegar a ellos. Vamos a ver, Padre Mario Ángel, la mejor noticia que el mundo cristiano ha recibido. El sepulcro de Cristo está vacío. Buscan ustedes a Cristo el crucificado, no está aquí. Vean el lugar en el que le pusieron y ahí solamente hay un lienzo. Vemos eso y regresamos para una meditación sobre este tema y una conclusión.
¿Es misterio, Padre? O sea, ¿podemos algún día explicarnos por qué Dios se hace hombre, toma la condición humana, se encarna y pasa por la experiencia de la muerte? Bueno, es que no hay una forma más clara y explícita de decirnos cuál es nuestra realidad humana que mostrándola Él mismo. Por eso Cristo es el hombre, la humanidad, el hombre y la mujer, por supuesto, el hombre y la mujer en plenitud, ¿verdad? Mostrado en todas sus fases de la vida hasta llegar a la obra que Dios quiere del hombre, la resurrección. Por eso sí, es un misterio que nos muestra también de una forma muy gráfica una tumba vacía. La muerte no es el final de todo, la resurrección es la plenitud de la obra de Dios. Y yo diría, hablando un poco de estos ambientes en los que ahora vamos a participar, el 1 de noviembre, la víspera y el 2 de noviembre después, que hay como 3 formas de acercarnos a ese hecho que es siempre un misterio y que nos sobrepasa, por supuesto, a nuestra experiencia. Una forma, digamos, infantil, ingenua y hasta podría decir tonta, ¿verdad? Una forma de acercarnos a este hecho, como es la famosa fiesta del Halloween, con todo el respeto que nos merecen, pero es una forma un poco tonta, ¿no? Pensar que la muerte nos debe producir esta experiencia de miedos y de temores y convertirlo después en algo tan chusco y tan vacío, ¿no? Como la fiesta del Halloween. Y desafortunadamente, pues a los pequeñitos desde el kinder, ¿verdad? Ya los inician en esa experiencia demasiado vacía y pagana. Hay otra forma sapiencial, o sea, llena de sabiduría, de reverencia hacia la muerte, como son las tradiciones de culturas antiguas, entre las cuales está también nuestros antepasados, ¿no? Como se acercan con devoción en el recuerdo de los que han muerto a tratar de establecer un cierto diálogo y encuentro con ellos, pero en ese respeto reverencial, casi litúrgico, ¿verdad? Es una sabiduría innata en el hombre que después puede ser proyectada por el mensaje cristiano más arriba. Y hay una tercera forma que es grandiosa, es acercarnos a la muerte con una experiencia de esperanza, con una experiencia de confianza, saber que aquellos que han muerto ya no están, pero que están en la presencia de Dios. Y una esperanza porque un día los contemplaremos en la plenitud, como podemos contemplar a Cristo en su resurrección. Entonces ahí está el sentido de lo que vamos a vivir y que lo celebramos el día 1 de noviembre. Los santos que ya están participando de esta gloria de Dios, y el 2 de noviembre los que van en camino hacia esa plenitud. 1 de noviembre, todos los santos. Todos los santos. Los canonizados y los todavía no canonizados. Y 2 de noviembre, los fieles difuntos. Los fieles difuntos, todos los que vamos en camino, y como dice el Vaticano II, aún aquellos que no bautizados, por formas que no conocemos, pero que Dios sabe, puede llevar a la plenitud. Padre, en 10 segundos, creo en la resurrección de la carne. O sea, ¿se abrirán los sepulcros y los muertos saldrán? No. ¿Qué significa entonces? Esta es una imagen, creo en la resurrección del hombre completo. Somos alma y cuerpo, seremos glorificados como la persona completa con toda su historia. El 2 de noviembre en la parroquia de San Jacinto, en San Ángel, ¿habrá algo allí especial? ¿Vas a poner ofrendas? Va a haber un pequeño altar de ofrendas recordando este sentido folclórico, pero dándole el sentido cristiano, por supuesto, recordar en la oración a quienes nos han precedido. Muchas gracias, Padre Mario Ángel. Gracias a ti por la invitación. Vamos a Roma rápidamente para entregarle lo que dijo el Papa Benedicto XVI el miércoles de esta semana durante la audiencia general
que celebró en la Plaza de San Pedro. Queridos hermanos y hermanas, San Ambrosio, obispo de Milán, aprendió de Orígenes a conocer y a comentar la Biblia. Trasladó al ambiente latino la meditación de las Escrituras, iniciando en Occidente la práctica de la lección divina, la cual orientó su predicación y escritos que brotan precisamente de la escucha orante de la palabra de Dios. San Agustín, que aprendió a predicar de la vida y ejemplo de San Ambrosio, relata en sus confesiones que su conversión no fue debida tanto a las homilías de este, como al testimonio de la iglesia milanesa, que rezando como un solo cuerpo fue capaz de resistir a la prepotencia del emperador. Refiere también su sorpresa al ver cómo Ambrosio leía las Escrituras con la boca cerrada, ya que en aquel tiempo la lectura estaba concebida para ser proclamada en voz alta a fin de facilitar su comprensión. En eso se entrevé el método de la catequesis ambrosiana. La escritura íntimamente asimilada sugiere los contenidos que se deben anunciar para convertir los corazones. La catequesis es pues inseparable del testimonio de vida. Saludo a los peregrinos de lengua española, especialmente a los mexicanos de Puebla, Culiacán y Guadalajara, a la parroquia San Anastasio de Panamá, también a los grupos de españoles, particularmente al de Castellana del Mar, a los asociados gallegos en Madrid y al Colegio de las Esclavas de La Coruña. Concluyamos con las palabras de San Ambrosio: Cristo es todo para nosotros. Aprended de su corazón, su modo de pensar, hablar y actuar, ya que los verdaderos discípulos, principalmente los educadores en la fe, son aquellos que anuncian el Evangelio del modo más creíble y eficaz. Muchas gracias. Al término de la audiencia, como suele hacerlo, impartió la bendición apostólica y, como él mismo lo ha dicho, a través de la televisión es válida para aquel que la quiera recibir. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in seculum, adiutorium nostrum in nomine Domini, qui fecit caelum et terra, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Y con esto llegamos por ahora al final del Pulso de la Fe. Hemos meditado profundamente en lo que es la muerte, la trascendencia, el destino, el cielo, el infierno, el purgatorio. Yo cierro con una frase de San Juan Evangelista que dice: Dios quiere que todos los hombres se salven. Eso es lo que Dios quiere. Sin embargo, Cristo da su vida, su sangre, para la salvación de muchos. Es decir, no basta con creer, no basta con tener buenas intenciones. Hay que darle la oportunidad a Dios de que tenga en su mano una hoja que, como decía el Padre Mario Ángel Flores, no esté vacía. Gracias, Padre, de nuevo.
Gracias. Feliz semana, le esperamos el próximo domingo a nombre de mis compañeros, el staff técnico de Proyecto 40 y la producción de este programa. Le deseamos una feliz semana.